Buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Esta noche finalizó el plazo para hacer campañas de cara al plebiscito del domingo. Y tanto el comando del apruebo como del rechazo realizaron sus actos de cierre. Artistas como Iyapu, Los Vázquez, Francisca Valenzuela, entre otros, participaron en un show por la opción apruebo, un show muy masivo, muy grande, que se realizó durante la tarde en la Alameda con Santa Rosa. Aquí, para los que no son de Santiago, nos escuchan, nos ven en todo el país, incluso en el extranjero, es un lugar muy céntrico de nuestra capital. Mientras que el comando del rechazo organizó su cierre de campaña en el anfiteatro Pablo Neruda del Parque Metropolitano de Santiago, en un simbólico encuentro menor, de menor cuantía y con menor cantidad de gente, notablemente menor cantidad de gente, con agrupaciones sociales y ciudadanas. Esto fue en el Cerro San Cristóbal, también una referencia para aquellas personas que no están tan familiarizadas con los hitos de nuestra capital. Así que terminaron las franjas, terminaron las campañas, viene mañana viernes, que es momento de probablemente calma, reflexión, pensar. Dice que las encuestas dicen que hay mucha gente indecisa, cada uno sacará sus cuentas, conversará con quien tenga que conversar, leerá lo que tenga que leer y hará su propio discernimiento de acuerdo a lo que democráticamente, de manera individual, secreta y obligatoria, el domingo cada uno de nosotros se manifieste en una celebración democrática que tiene que ser ejemplar. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, hoy temprano en la mañana el Banco Central dio a conocer, a eso a las 8:30, pasaditas las 8:30, dio a conocer el índice mensual de actividad económica, el IMASEC. Y bueno, el IMASEC tiene lecturas que son no muy buenas. Algunos dicen es el primer paso a lo que muchos economistas hacen, porque es como entrar a la casa de lo que muchos economistas han dicho que va a ser la próxima estación, que es de recesión, de mucho freno en nuestra economía, de un enfriamiento de lo que veníamos viendo de consumos con esteroides anabolizantes, que pueden ser, ¿no es cierto?, con los aportes, con los retiros, con los IFE. Esa plata se ha ido acabando, este consumo se ha ido frenando y ahora parece ser que vienen tiempos más complejos en nuestra economía. Decir que en julio anotó el índice mensual de actividad económica una caída del 1,1% si lo comparamos con el mes pasado, y una variación cayó y aumentó en 1% en relación al mismo mes del año anterior. Estamos con Alejandro Ursúa, que es analista económico de la Universidad Andrés Bello y de Open BBK. Muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Hola Matías, gracias por la invitación. Si tuviéramos que elegir una lectura, o si son las dos lecturas, nos expliques por qué es lo más relevante para entender el camino que está tomando nuestra economía, con el mes que antecede o con el mismo mes del año anterior. Yo creo que es una sumatoria. Hemos visto que el mes que lo antecede, esta serie desestacionalizada, como decimos nosotros, viene ya marcando un ritmo, ¿no es cierto?, una contracción económica bastante importante, y inclusive ya teníamos datos muy negativos cuando el mismo INE, ¿no es cierto?, entrega datos sectoriales, en donde vimos que la minería, por causas también más particulares y técnicas, tuvo una contracción del 6,5% de la producción minera. Después tenemos, ¿no es cierto?, que un 5,1% se contrajo el sector manufacturero de Chile, y el cual, ojo, hay que tener ¿no es cierto?, siempre hablamos de este análisis también que el año pasado todavía estábamos en pandemia, estábamos con restricciones de movilidad, habían cuarentena en varios sectores del país, pero el servicio manufacturero fue considerado un servicio esencial. Entonces, de alguna manera, es la unidad que me permite plasmar con mayor cuantía la desaceleración económica que estamos viviendo. Y después, ¿no es cierto?, tenemos una fuerte baja del comercio minorista, de un 10,9% de la contracción, dentro de la cual inclusive los automóviles, que habían sido los PDET de este último año, también tienen un fuerte impacto. Esa es la que refleja mejor el consumo que estábamos viendo nosotros, la liquidez que habían estadísticas de entidades financieras, que había mucha liquidez en las cuentas corrientes y cuentas vistas de las personas. Exactamente. La gente realizó retiro, ¿no es cierto?, y este gasto lo fue prolongando con el correr del tiempo. Tuvimos, como muy bien tú lo decías al principio de la nota, tuvimos una economía que estuvo anabolizada, ¿vale? Es decir, tuvimos inyección de liquidez, gente que no esperaba estos niveles de ingresos en sus bolsillos. De hecho, cuando nosotros vemos la nomenclatura, vimos que aproximadamente en promedio el chileno le aumentó un 20% su renta durante el año 2021 a causa de estos efectos de los retiros de fondos de la AFP y, ¿no es cierto?, de las ayudas estatales.
y donde de alguna manera vemos que el IMASEC, de alguna manera, el único ítem que viene subiendo sectorialmente era el área de servicio, con un 6,3%, que hizo que de alguna manera se amortiguara este impacto. De hecho, cuando comparamos el IMASEC del mes de junio, el 90% del crecimiento del IMASEC del mes de junio también fue el sector servicio, nuevamente para causa de la pandemia, ¿no? Cuando comparamos el 2021 con el 2022, en donde los servicios profesionales, principalmente médicos, transporte, ¿no es cierto?, y turismo, empezaron, ¿no es cierto?, de alguna manera a sacar la cara al eliminarse estos, ¿no es cierto?, estos confinamientos y a generar, entre comillas, una economía con un mayor nivel de normalidad y funcionamiento. Ya, ¿qué es lo que está tirando el carro? El carro anda muy lento, está andando lento, lamentablemente, en nuestra economía, y en muchas partes del mundo está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que está salvando por ahora? ¿Qué hay que mirar y qué es lo que se nos ha quedado más atrás? En este minuto lo que está salvando es servicio. Y de hecho, cuando nosotros analizamos los datos, las expectativas del IMASEC iban desde un 0, inclusive algunos analistas también esperaban que la posibilidad que fuera negativo, claro, hasta un 1,5%. Entonces era como un rango de acción muy, muy amplio, porque efectivamente esta ceguera de no saber cómo habían funcionado los servicios a causa de estas restricciones de movilidad nos estaban afectando, ¿no es cierto?, el desempeño de la economía. El problema es que el escenario en general tenemos, ¿no es cierto?, hoy día ingredientes ¿no es cierto?, locales, como el caso de lo que está pasando hoy día con el proceso eleccionario, la cual genera una serie de incertidumbres y ha ido postergando muchas decisiones de consumo y, ¿no es cierto?, de activación económica. Me imagino, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tenemos hoy día en tela de juicio los derechos de agua, obviamente es muy poco probable que una persona esté desarrollando un proyecto de agricultura en la cual requiera regadíos para poder, ¿no es cierto?, generar su negocio. O la reposición, por ejemplo, de maquinaria, ¿no es cierto?, o de vehículos de transporte. Yo siempre me fijo mucho, por ejemplo, cómo anda el tema del leasing de vehículos de trabajo, y hemos ido viendo cómo paulatinamente va bajando. No hay que olvidar, Matías, que la economía es una ciencia social. El leasing es gente que compra una suerte de préstamo. Es un arriendo. Que es un arriendo, claro, que lo va pagando con lo mismo que le va generando. Compro un bus de transporte de personas y lo voy pagando. En cuotas, y después en la última cuota ejerzo mi posibilidad de hacerme dueño de este. Exactamente. Entonces, ahí me refiero a que el ejemplo lo pones porque si hay gente que ve que ese negocio de transporte de personas, por ejemplo, le va a bajar, no va a poder pagar la cuota del leasing, espera un poquitito. Exacto. Y no pide o no saca ese auto. O postergo la decisión. De alguna manera, cuando hablamos de incertidumbre económica, esto no es, y yo también, por ejemplo, se lo digo a mis alumnos en la Universidad Andrés Bello, esto no se trata de un castigo ideológico, sino que simplemente aquí el mercado es súper racional y dice, yo me voy a esperar a ver cuáles son los nuevos condicionantes, cuál es el nuevo terreno de juego, cuál va a ser, ¿no es cierto?, la rentabilidad del negocio para posteriormente ver si invierto o no invierto. Hay que recordar que además estamos con varios elementos que también están afectando el desarrollo económico. ¿No es cierto?, la discusión de las 40 horas laborales. Hoy día vemos que durante el mes pasado salió también la información del INE que se generaron solamente 11.000 nuevos puestos de trabajo, cuando postularon 23.000 nuevas personas, y en un universo de 9 millones de trabajadores, ¿no es cierto?, obviamente 11.000 puestos de trabajo es muy poquitito. Entonces ya empezamos a ver, ¿no es cierto?, que esta economía se empieza efectivamente a ralentizar de una manera muy aguda. ¿Cuál es? A ver, dos cositas. La primera, le escuchaba el otro día un economista especialista en temas laborales, Dante Contreras, que explicaba lo del empleo en cuanto a que es esperable que una economía que se achica, la gente se desalienta, ese es el verbo que lo utilizaba, y no sale a buscar trabajo. Gente hacia al revés, cuando dice, mira, a lo mejor voy a encontrar trabajo, voy a salir a buscar a ver qué tal es el trabajo que encuentro. Correcto. Entonces hay más gente, aquí se produce la inversa. Exacto. Siempre nosotros tenemos que entender que ¿no es cierto?, la fuerza laboral se compone por gente que estando en edad y en condiciones de trabajar, sale a buscar trabajo y no lo encuentra. Entonces, obviamente, como tú dices, ¿no es cierto?, si yo veo que la situación está verdaderamente mala, digo, no hago ni siquiera el esfuerzo de buscar trabajo. Entonces, obviamente, esa gente se resta de esta fuerza laboral y, por ende, ¿no es cierto?, tiende a disminuir el impacto de la fuerza del trabajo. De hecho, también, durante el año pasado, vimos como, por ejemplo, importantemente también se disminuyó el desempleo, porque se entiende este mismo principio. Como yo tenía IFE, mucha gente dijo, yo no desearía trabajar porque hoy día, ¿no es cierto?, tengo esta ayuda estatal que me permite, ¿no es cierto?, poder sobrevivir con cierta tranquilidad. ¿Cuán rápido deberá bajar la inflación, que también sube muy rápido? Algunos dicen que estos son los últimos meses donde vamos a ver inflaciones anualizadas, o la más alta quizá la vamos a ver ahora pronto, y que después va a empezar a bajar. ¿Cómo es la perspectiva de tendencia a la baja de esta inflación? A ver, se espera efectivamente que agosto todavía sea, ¿no es cierto?, una cifra alta, y se espera, ¿no es cierto?, que ya, por ejemplo, los picos de combustible, ya hoy día tuvimos, ¿no es cierto?, un petróleo cerrando en la vecindad de los 88 en el barril, el WTI,
que es el que se extrae del Golfo de México, del cual nosotros compramos ahí, ¿no es cierto?, nuestro petróleo con el cual funciona en Chile. Pero también hemos visto que de alguna manera también esperamos que hacia fines de septiembre también empiece ya a haber bajas, ¿no es cierto?, ya más sustanciales. Se frena el alza de los combustibles y empieza a haber bajas. Llevamos exactamente un año y una semana, llevamos 53 semanas consecutivas de alza y obviamente eso empieza a pegar importantemente, no solamente en el bolsillo ¿no es cierto?, del automovilista, sino que en el resto de la economía, porque obviamente se empiezan a encarecer los costos de traslado. Y finalmente, un elemento que tenemos que tener presente también, Matías, dentro de este análisis, es la situación internacional. Vemos, ¿no es cierto?, que hoy día la economía mundial, para que la gente lo entienda de forma muy didáctica, descansa en tres grandes pilares: Estados Unidos, Europa y Asia, en donde Asia, el principal protagonista de esta economía, es China. Y se espera que el crecimiento para este año en China sea solamente un 3%, que es muy paupérrimo en comparación a las cifras que hemos tenido siempre históricas. 10, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo, 8, y cuando 8 ya nos empezamos a preocupar. Entonces, de alguna manera, nosotros somos un país que es productor de insumos, ¿no es cierto?, vendemos commodity. Y obviamente estos commodities, nuestros clientes, entre comillas, que nos compran, son Estados Unidos, es Europa y es, ¿no es cierto?, Asia. Entonces, obviamente, si ellos también entran en procesos recesivos, vemos que Estados Unidos está en una recesión técnica porque efectivamente ellos han tenido esta contracción del IMASEC durante 3 módulos, ¿no es cierto?, 3 meses consecutivos, entonces ya es una recesión técnica, pero obviamente hemos visto que ha tenido mucha resiliencia en la fuerza del trabajo, por ende hay discusiones, ¿no es cierto?, no hay una definición tan salomónica, así, mira, con estos parámetros, 3 IMASEC negativos más... No, acá, ¿no es cierto?, no hay una lectura clara. Entonces, vemos que de alguna manera se ha ido resistiendo este tema, pero vemos, ¿no es cierto?, que Powell ha seguido hablando, la FED, que es nuestro homónimo del Banco Central, que va a seguir aumentando las tasas de interés, aunque ello sea doloroso para las empresas y para la economía de Estados Unidos y para los consumidores, con el fin de mantener a raya la inflación. Y por otro lado también tenemos una zona euro, en donde también están con récord de 9,1% de inflación anualizada, principalmente impulsado por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que tiene costo importante en términos energéticos. Hay que recordar que ¿no es cierto?, Ucrania y Rusia son denominados los graneros de Europa, tienen capacidad alimentaria de 60 millones de personas y están en este conflicto bélico, que además Rusia es la que le provee de gas, ¿no es cierto?, y de celulosa al mercado europeo. Entonces, obviamente, están ahí una tormenta perfecta, que eso que de alguna manera Chile estamos con problemas internos, estamos aún definiendo cosas que generan mucha incertidumbre. Y muy afectado por el contexto. Y efectivamente muy afectado por el contexto internacional. Tiempos complejos, tiempos para ser precavidos, cuidadosos y seguir mirando lo que ocurre. Alejandro Urzúa, muchísimas gracias. Al contrario, Matías, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches.